Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a INCIBE por haberme invitado este año a esta conferencia. La verdad que es la primera vez que vengo acá a León y la primera vez que hablo en esta conferencia y la verdad que estoy muy a gusto. Pero bueno, vamos al tema que nos trata hoy, que es esta charla que tiene un título bastante genérico. Pero antes de comenzar, me gustaría, como para empezar a interactuar un poco con ustedes, que hacerles una pregunta y a ver que me levanten la mano para ver y interactuar un poco. ¿Quién cree que en algún momento ustedes personalmente o su empresa ha sido hackeada? Ok. Supongamos que un 40% ha levantado la mano. Bueno, en seguridad informática, especialmente la parte ofensiva, que es la que me dedico yo, tenemos una máxima que dice de la siguiente forma. Hay dos tipos de empresas o dos tipos de gobiernos en el mundo. Los que han sido hackeados o los que todavía no se han enterado. Así que básicamente los que no levantaron la mano, ese 60%, quizás no se han enterado que le ha ocurrido. Y esto es una cosa que de a poco se está viendo una suerte de cambio a nivel gubernamental, a nivel empresarial, para empezar a entender este concepto de que todos ya hemos sido hackeados de alguna forma u otra. Uno de los problemas que tenemos es que nos estamos haciendo las preguntas de forma incorrecta. Muchas veces cuando nos hackean, nosotros decimos, pero nos han hackeado. ¿Cuánto nos han hackeado? Y esa es una pregunta muy difícil de hacerse, porque la respuesta a esa pregunta es todo. Siempre hay que entender conceptualmente que si nos han hackeado todo. La mejor forma de arreglar un server que ha sido hackeado es básicamente reconstruirlo completamente. Esa idea de que los antivirus nos entró un virus y entonces corro el antivirus y el antivirus me limpia, esa es una cuestión completamente del pasado. Quizás un virus sí, porque es un programita que ya está armado, que cumple ciertas funciones y demás. Pero en la medida que ese virus empieza a comunicarse con Internet para recibir órdenes y no podamos saber cuáles son esas órdenes, entonces no sabemos qué le pasó a nuestro sistema. Sí podemos hacer análisis forense, pero el análisis forense para mí está muy lejos de lo que es una ciencia y no es del todo correcto. Entonces, para mí, el primer concepto que estaría bueno llevarse es, si nos hackean, hay que empezar a reconstruir. No hay forma de saber cuánto hemos sido hackeados. Bueno, este soy yo, Nico Weisman ya me presentó, este es uno de mis hobbies, hago jiu-jitsu brasilero. Y el jiu-jitsu brasilero tiene una cosa que podría estar hablando horas y horas de esto, porque es mi segunda pasión, aparte de la seguridad informática. Tiene una cosa que es bastante interesante, que tiene mucha relación con la seguridad informática, y que es un arte en que la técnica sobrepasa la fuerza. Y esto se da mucho en el hacking, esto de que a través de la técnica un hacker solo puede entrar a una empresa multimillonaria y hacer estragos. Y esto, y entre otros conceptos, va a ser parte de lo que vamos a hablar en este día. Pero antes que nada quiero mostrarles este concepto. Es una frase en latín que significa la guerra de todos contra todos. Esta es una frase de Hobbes, que escribió en un libro que se llama El Leviatán. Y básicamente él habla de que antes de que existiese la sociedad civil, existía un estado que se llama un estado natural. Ese estado natural, había individuos y cada uno de estos individuos tenía la idea de que podía hacer cualquier cosa contra otra persona o contra otro individuo en la medida que eso le permita preservar sus derechos. Entonces, básicamente era una guerra de todos contra todos, que es lo que significa esa frase en latín. Y esto que estoy diciendo, lucha de todos contra todos, es lo que está pasando en este momento en Internet. Es decir, a nivel personal, es cuestión de instalar un Windows XP y ponerlo en Internet, y en cuestión de 2 minutos, claramente va a ser hackeado. Pero no solo pasa en las cosas más básicas como un gusano. Si a nosotros nos hackea un gusano, el gusano es como de las cosas más básicas que tenemos que protegernos. En realidad ya no es un problema. Si hemos sido hackeados por un gusano, tenemos un problema mucho más conceptual que un problema de seguridad. Es decir, tenemos todo roto. Pero por otro lado, este gusano, que
que está conectado constantemente a Internet, está constantemente atacándonos. Pero el gusano de goma de nuevo es solo la parte más simple de la seguridad. Después hay estados y hay gobiernos que están realizando operaciones mucho más complejas a través de Internet, y esas son las cosas que casi no hay forma de protegerse. Y lo que está pasando es que no hay un marco legal, y posiblemente nunca lo haya en Internet, con lo cual es muy complicado poder proteger nuestros ataques. Por ejemplo, uno piensa que hay una gran concepción de que el Estado debería venir y protegerme de ataques informáticos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo que ocurre en otro país? Por ejemplo, el ataque viene de Tailandia. No hay forma alguna que el Estado pueda venir a ayudarme. Quizás internamente sí, si fuese de España entre España, claramente está penalizado y demás. Pero cuando empieza a ocurrir entre otros países, hay ya un marco que es mucho más complicado y quizás lleva tanto esfuerzo que por algo simple no tiene sentido alguno. Pero este es algo curioso, ¿no? Porque hay una lucha de todos contra todos, ¿verdad? Pero si uno se pone a pensar, conceptualmente a Internet la creamos con la idea de, o la crearon en Estados Unidos, con la idea de protegerse contra ataques nucleares, ¿no? Ese era el origen de Internet, era vamos a armar una red que en caso de ataque nuclear podamos seguir manteniendo las comunicaciones. Y sin embargo, durante todo este tiempo que pasó a la parte privada y ahora cada uno en su celular tiene Internet, lo convertimos en una red que es vulnerable a tostadoras que están conectadas a Internet. No solo cualquier tostada, sino tostadoras que te imprimen el clima dentro de tu tostada cada mañana. Entonces estamos realmente en un gran problema, que es, estamos conectando todo a Internet. Y es un poco también un tema casi cultural, ¿no? Estamos esperando que todos nuestros dispositivos se conecten a Internet, y es básicamente esta idea de que yo tengo una hermosa cocina y en esta cocina le empiezo a instalar cosas, y conceptualmente o a nivel metafórico es lo mismo que meter un grupo de hooligans rusos dentro de nuestra cocina. ¿Por qué? Porque estamos metiendo dispositivos que son muy, muy hackeables, como no sé si habrán escuchado de esta nueva botnet Mirai. ¿Quién escuchó de la red Mirai? Bien. Una botnet que no se sabe de dónde viene, pero que ataca lo más simple del mundo a nivel de seguridad. Usuario y contraseña. Busca dispositivos por todo Internet, chequeando si el usuario y la contraseña es admin. Eso hace 30 años que está pasando. Pero alguien dijo, bueno, ahora lo voy a armar una red botnet y voy a tomar ventajas económicas de eso. Y eso es un poco lo que nos está pasando a nosotros en este momento. Estamos, en cierta forma, invitando a esta serie de hooligans a nuestra cocina, a nuestra casa y demás. Pero déjenme que les cuente un poco del año 2016. Si bien, a mi nivel seguridad, especialmente entre estados, el 2012 nos trajo Stuxnet. No sé si habrán escuchado hablar de Stuxnet. ¿Quién escuchó hablar de Stuxnet? Bien, igual voy a hablarles un poco más en detalle luego. Stuxnet nos hizo entender que cualquier cosa en el mundo, esté conectada o no esté conectada a Internet, es hackeable. Y el 2016 nos cambió también el concepto de otra forma. Y es hackear, o estas ciberarmas y esta ciberguerra, no solo pasa por hacer explotar cosas, sino que pasa por atacar la información. Y les voy a contar un poco sobre eso a medida que va dando la charla, como para empezar a conceptualizar un poco más que la seguridad no es solo cosas que explotan o no son solo servers hackeados, sino que pasa también mucho más por la información. ¿Y por qué por la información? Porque cuando uno ataca la información está atacando la sociedad. Si bien uno se pone a pensar que es una sociedad, es un grupo de ideas, cultura y demás. Entonces, han entendido entre países y demás que si hay que atacar algo, hay un poco que atacar eso. Y eso es un poco, me parece que es el mensaje del de 2016. Vamos a hablar un poco de este tema de la ciberguerra, que es algo que está pasando hace muchísimos años y que conceptualmente a nivel militar empezaron a entender que lo que pasa en Internet es un nuevo dominio. Los dominios a nivel militares son 4 originalmente: tierra, aire, agua y el espacio.
Y hace ya casi una década, Michael Hayden, que era un ex director de la CIA y de la NSA, empezó a hablar de que Internet, a partir de ahora, es un quinto dominio. ¿Y qué significa eso? Cada dominio tiene sus propias características, como se imaginan. No es lo mismo una guerra que pasa sobre la Tierra que una guerra que pasa sobre el aire. Cada uno tiene sus características y sirve para realizar ciertas funciones. Y entonces ahora, a partir de eso, Internet pasa a ser un dominio, pasa a ser un terreno en el cual la guerra puede pasar. Y eso tiene muchísimas implicancias, que todavía, la verdad, no las entendemos en su totalidad. Yo no las entiendo, ni me parece que ni siquiera los mismos militares entienden lo que significa tomar Internet como un nuevo dominio. Pero lo que sí es muy complicado es que en la medida que es un dominio, los dominios se intercambian. Es decir, si algo pasa a nivel cyber, a nivel Internet, se le puede responder de otro dominio, como pasa en la guerra. Si algo pasa en tierra, también puede venir un avión y tirar una bomba. Si empezamos a considerar a Internet como un quinto dominio, quiere decir que la guerra va a pasar por Internet, pero también la respuesta puede llegar a pasar por otro lado. Con lo cual, se empieza a complejizar un poco todo, ¿no? Porque nos empezamos a pensar qué es un acto de guerra a nivel Internet. Y acá hay una frase de un pensador del tema que dice algo así como: es una acción que realizada entre estados para penetrar las computadoras o las redes de otro estado para causar daño o disrupción. Ahora el tema es, ¿qué significa este daño? Es decir, ¿hasta qué punto el daño es un acto de guerra? Es decir, hackearon un server de la NSA o de la NASA y se robaron información, ¿eso es un acto de guerra? ¿O hicieron explotar algo? ¿O publicaron los mails de alguien en Internet? El acto de guerra, hay una definición original a nivel doctrina en cada país de lo que significa el acto de guerra. Y generalmente hay un consenso en general, pero a nivel cyber esto no está tipificado. Hay muchas leyes de conflicto armado, cada país tiene la suya, pero de nuevo, a nivel cyber esto no está tipificado y tiene una razón, que es que en este momento Internet es lo que dije antes, una guerra de todos contra todos. Cada uno puede hacer lo que quiere y nadie tiene realmente intenciones de empezar a tipificar esto. ¿Por qué? Porque están pasando muchas cosas y Internet les permite eso, espiar y empezar a hacer ataques subrepticios sin tener ningún tipo de respuesta armada, por lo menos por ahora. Y hay una cuestión de costos y de beneficios. En este momento también se podría llamar una suerte de guerra fría que está ocurriendo en Internet, en la cual se están espiando todos mutuamente a través de esto, o inclusive haciendo acciones un poquito más violentas a través de Internet, y nadie dice nada porque cada uno está, en cierta forma, realizando sus propias operaciones. Con lo cual, uno se pone a pensar qué está haciendo mi propio país, y se pone a pensar qué podría hacer, y ahí viene un poco el dilema de si está bien el uso de estas ciberarmas o no. Pero vamos a ver un poco las características de esta ciberguerra o estas ciberarmas que hay en Internet. Una de ellas es que generalmente se supone que las armas en general son cinéticas. Cuando se dice cinéticas, quiere decir que tienen un efecto físico. Es decir, algo va a terminar explotando. El primer caso que tenemos quizás relacionado con la virtualidad y un resultado físico es más o menos en 1982. Rusia compra unas líneas para llevar gas, creo que a través de Europa o el mismo, creo que fue en Siberia. Y el software había sido modificado a propósito por algún otro país, no se sabe quién, y en algún momento explotaron esas líneas de gas. Lo cual obviamente terminó siendo un problema económico porque tuvieron que volver a crear esas nuevas líneas de gas y a partir de ahí empezar a mirar cada una de las líneas de gas y cada uno de los software de las líneas de gas porque podía de nuevo estar modificado y volver a explotar. Con lo cual fue lo que llamamos un primer ataque cinético a través de la virtualidad, a través de la programación y demás. Quizás no está muy relacionado con Internet. Ahora vamos a ver un caso muy grande que pasó en Internet.
Pero bueno, ese es como el primer hecho cinético. Ahora, como hablé antes, todo tiene que pasar por explotar cosas. Siempre cuando estamos hablando de cinético, pensamos en esto, en este tipo de explosión. Hay otro tipo de explosiones que no voy a hablar en este momento, pero quizás más a nivel ciber, la explosión se parece más a esto. Se parece más a un señor sentado escribiendo en su computadora. Pero en realidad, lo cinético pasa más por esto. Pasa más por espiar, entrar y tomar esa información y llevarla y tomar provecho de esa información y de una forma exponerla o no, pero tomar ventaja de esa información. Por ahí pasa un poco el cinetismo dentro de lo que es la guerra. Otra de las cosas como otra de las características muy grandes de la parte de ciber es el tema de la atribución. Y esto es algo muy complicado. La atribución significa quién fue el que me atacó. Y hacer una atribución en Internet es muy complicada, pero también es muy complicado hacerlo en la vida real. Todos recordarán mucho más que yo lo que pasó en Atocha y a quién le atribuyeron originalmente y quién terminó siendo el causante de la explosión. Y en Internet pasa mucho de eso. ¿Por qué? Porque generalmente los ataques vienen de una IP o de varias IPs. Entonces muchas veces se dice, bueno, estas IPs vinieron de China, entonces tienen que haber sido los chinos. O estas IPs vinieron de Rusia, tienen que haber sido los rusos. Y la verdad que las cosas no son tan directas. Todo se conecta con todo y es más, a veces se hace a propósito, lo que se llama el famoso ataque de falsa bandera, que se viene haciendo desde hace un siglo, que es, yo específicamente te voy a atacar desde China para que pienses que fueron los chinos y entonces empezar un poco a empujar el conflicto entre China y tu país. Pero esto se resuelve también, en cierta forma, de la misma forma que se resuelven las cosas con una bomba. Porque una bomba también es muy complicada. Si uno va y una vez que la bomba explotó y empieza a ver las piezas y demás, dice, no, mirá, acá en este pedacito decía Made in Russia. ¿Y cómo sabemos si fue hecha en Rusia o no? Con lo cual, generalmente lo que suelen hacerse para estos casos es empezar a hacer un poco más de análisis, empezar a entender el contexto, empezar a entender los motivos y de nuevo, empezar a intercambiar los dominios, empezar a decir, bueno, voy a usar inteligencia de otro tipo, no solo a nivel internet, para empezar a entender quién fue o quién está detrás de tal ataque. A veces es muy obvio. ¿Por qué? Porque se dan en ciertos momentos específicos, en ciertas ventanas de oportunidad que sabemos por qué se dieron, teniendo un poco idea, un poco de política internacional. Ahora, lo complicado es cuando pasa a nivel policial, cuando viene Guardia Civil y demás y te dice, bueno, alguien me ha hackeado mi empresa, ¿cómo sabemos quién fue? Y mira, fue esta IP. Pero en caso de policial, tiene que haber un 100% de veracidad en quién fue, porque quien va a ser la persona va a ser llevada a juicio y demás. Entonces tiene que estar 100% seguro. Por eso, de nuevo, se utilizan otras cosas, van y hacen una orden de cacheo de la persona, van a la casa, sacan las computadoras, chequean las computadoras y demás. Pero aún así es muy complicado y la atribución con 100% a través de Internet es básicamente imposible. El otro tema que es bastante interesante y con lo cual hace que estos ataques a través de Internet sean muy interesantes es el tema de la asimetría. La mayoría de libros y demás hablando sobre este tema dicen que la ciberguerra es asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que nosotros tengamos un arsenal y seamos una superpotencia, un país chiquitito, perdido, con un grupo de 25 hackers, puede atacarme y acceder a mis redes y destruir alguno de mis servers importantes y demás. Y esto en cierta forma es verdad. ¿Y por qué se piensa esto? Porque obviamente el precio del cómputo es bastante bajo, a la vez tener 25 especialistas tampoco es muy caro. Y si uno lo compara con la guerra tradicional y los ataques, simplemente el precio de un dron son algo así como
$32 millones y es el precio del avión más barato. Y después los misiles salen, no sé, $100.000 cada uno de los misiles y demás. Entonces un ataque termina siendo un ataque bastante barato en comparación con, por ejemplo, un penetration test. Si alguna vez les han hecho un penetration test, se darán cuenta que una empresa profesional les cobrará $30.000, $40.000 y efectivamente terminará, si dado el tiempo necesario, terminará hackeando sus servers. Porque hay otra también máxima dentro de la seguridad informática que dice que todo es hackeable dado el tiempo y el costo económico adecuado. Si uno tiene la suficiente plata, puede comprar a la gente adecuada o a los bugs adecuados para poder entrar a una red. Y si uno se pone a pensar también el tema de los exploits, ¿no? Que es donde está puesto la mayoría del foco dentro de la ciberguerra. Los exploits tampoco son muy caros. Actualmente Google para Chrome paga un bug bounty, que creo que son algo así como $5.000 por cada bug de Chrome. El precio es irrisorio, pensando que Chrome es uno de los software más usados a nivel mundial. Para iPhone, por ejemplo, es un poquito más caro. Sale, creo que así como hay empresas privadas que ofrecen algo así como $500.000 por un bug que permite hacer un jailbreak dentro de un iPhone. Y está bien, ustedes van a decir, yo con $500.000, yo que voy todos los días a trabajo en el metro y demás, $500.000 es un montón de plata. Pero bueno, a nivel gubernamental no es nada. Con lo cual, este tanque de guerra cibernético actual es realmente, en cierta forma, barato. Supongamos que queremos atacar un iPhone, quizás con $1 millón, parecería que podríamos atacarlo sin ningún problema el iPhone de una persona específica. Pero el gran problema con la simetría o con el concepto de la ciberguerra asimétrica ocurre en esto que puse en inglés porque quedaba muy bien el juego de palabras. Una cosa es acceder a un server, que es barato, pero otra cosa es estar en todos los servers a la vez y poder manejar esa información. Y eso es lo que está pasando. Las potencias no están solamente haciendo un ataque, sino están haciendo todos los ataques posibles y están en todos lados. Y esto nos lleva al caso tan simbólico de Stuxnet, que para los que no han escuchado de ello, les voy a contar un poco sobre qué. Básicamente la idea de Stuxnet era demostrar que podemos estar en cualquier lado, o nosotros no, sino quien lo haya hecho, que todavía no se sabe, aunque se dice que fue un combo de Estados Unidos con Israel, poder estar en cualquier lugar, esté conectado o no esté conectado a Internet. Yo siempre que pienso en Stuxnet recuerdo esa imagen de la primera Misión Imposible donde Tom Cruise necesita robar información de unos agentes en una computadora que no está conectada a nada, entonces se baja por un hilo, qué sé yo, y se tira y enchufa el pendrive, qué sé yo. Lo que pasaba a Tom Cruise es que no tenía la capacidad monetaria suficiente. Si hubiese tenido la capacidad monetaria suficiente, lo que hubiese hecho es Stuxnet, esto que ven acá. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dijo, tenemos que frenar el enriquecimiento de uranio en Irán. ¿Y cómo vamos a hacer? Tenía dos opciones. Tirarle un misil a las plantas de enriquecimiento o pensar algo mucho más inteligente y mucho más caro a la vez. Entonces lo que hizo fue lo siguiente. Armó una suerte de gusano que apuntaba a ciertas computadoras. ¿Por qué? Las máquinas de enriquecimiento de uranio, como debería ser, no están conectadas a Internet. Están conectadas, los PLC, que son las máquinas industriales, están conectadas a unas computadoras que están obviamente desconectadas a Internet. Porque, ¿por qué vamos a conectar esto a Internet? Ya sé que ahora tenemos todos una tendencia, como dije antes, de conectar todas las tostadoras a Internet y demás porque tenemos la necesidad de saber lo que pasa todo el tiempo en todo lugar. Pero en este caso, obviamente, no estaban conectadas a Internet. Entonces tenían que llegar de alguna forma a esas máquinas. Entonces lo que hicieron es, primero infectar ciertas computadoras de ciertas personas que sabían que potencialmente tendrían acceso a esta planta de enriquecimiento de uranio. Entonces, ese software se quedaba ahí escuchando las máquinas de ellos y cuando alguien ponía un pendrive, infectaba el pendrive. Eventualmente, esa persona que tenía el pendrive, como siempre hacemos, si no tenemos conexión a Internet, utilizamos el pendrive como una red
pasamos y documentos y demás, infectaron el pendrive. Alguien en algún momento cometió el error de conectar el pendrive a la computadora que manejaba las máquinas de enriquecimiento de uranio y se infectó esa máquina. Y hicieron algo muy, muy inteligente, que dijeron, no nos conviene romper todo. Pues si rompemos todos, eso sería un ataque mucho más cinético. Pero lo que hicieron es desviar levemente o aumentar la rotación de las máquinas. Y como dirán, este era un proceso todavía estaba bastante en pañales, era todavía un proceso bastante de investigación. Lo que hacía ese cambio de rotación de las máquinas que limpiaban el uranio era romper la solución final. Entonces, por un momento, los iraníes pensaban, y estuvieron muchos años así, diciendo, algo le pasa, pero no es que tiene un problema, sino que el problema lo tenemos nosotros. O el hardware está mal, o nuestra investigación está mal, y demás. Entonces, fíjense que, si bien Stuxnet era un ataque cinético, apuntaba más a la idea, al concepto. Estaba apuntando más a los investigadores que a las máquinas en sí. La idea era un poco retrasar el programa, pero retrasándolo, no explotando cosas, no apuntando a la parte económica, sino apuntando a las ideas, apuntando a los investigadores. Pero la gente generalmente se centra cuando habla de Stuxnet en esto, en 0 days. Ahí vamos. Y entonces, en Stuxnet había 4 0 days. Que esto fue más o menos hace 5 o 6 años atrás. Y estos 0 days, la verdad que no eran muy caros. Yo creo que, no sé, $500.000, $600.000, uno podía, o simplemente entrenando a las personas adecuadas y poniéndolas a trabajar durante un par de años, podría salir con estas vulnerabilidades, que no eran tampoco unas vulnerabilidades muy complejas. Y es más, algunas de ellas fueron encontradas más allá de Stuxnet. Un otro investigador las encontró a la vez que Stuxnet ya las tenía dentro de su arsenal. Pero muchas veces, cuando hablamos de qué tan caro es un ataque a Internet, pensamos en 0 days. Pero la realidad es que lo caro de Stuxnet eran todo lo demás, todo lo que va más allá de un exploit. Y esto era que para firmar unos drivers que instalaron en un Windows, tuvieron que probar 2 certificados de una CA. Y para eso tuvieron que hacer toda una operación muy compleja, que todavía no se sabe cómo hicieron, porque no hay información absoluta de la CA. La CA se dio cuenta que lo habían hackeado cuando se mandó información sobre qué era Stuxnet y qué había pasado. Hicieron 2 operaciones que eran muy complicadas. Tuvieron que obtener los PLCs que usaban de la marca Siemens. Y para obtener los PLCs no es que van a Alemania, en Siemens le dicen, bueno, dame 6 de estos, pero vos ¿quién sos? Y no, yo soy la agencia de seguridad de tal país. Eso claramente no pasa. Para eso tienen que crear toda una serie de identidades que tengan sentido. Y aunque parezca difícil, crear una identidad en Internet de una empresa real es muy, muy complicado. No es simplemente comprar una identidad de un país en Bielorrusia y te van a empezar a preguntar, ¿y por qué necesitas esta máquina en Bielorrusia? Nosotros tenemos un software que sirve para hacer penetration test que se llama Canvas y tenemos mucho tipo de restricciones de exportación porque es un software que tiene muchos exploits. Y entonces nosotros tenemos que verificar de qué país es cada uno. Y nos llegan cada mail, llega un mail de una persona de Gmail que dice necesito comprar esto, con un inglés todo roto, nos llega. Y claramente ahí uno se da cuenta que dice no, esta persona no es una empresa. Y a veces nos llegan empresas falsas que tienen unas web que uno se pone a mirarlas y demás, que son un desastre. Y esto estamos hablando de algo que es un producto comercial y demás. Una PLC es un producto mucho más privativo. Con lo cual, estas personas tuvieron que crear una identidad que sea más o menos verídica y comprar no solo un producto, sino que tuvieron que comprar muchísimos de los productos. ¿Y esto es por qué? Porque cuando uno hace un ataque sofisticado como este, no puede fallar, en lo absoluto. Fallar es tirar una operación millonaria para abajo. Y entonces tiene que comprar no solo el modelo, sino 500 modelos diferentes y en cada uno de esos modelos uno tiene que probar que no haya ningún problema alguno, porque nunca se sabe si quizás en algún momento en la planta de Irán cambiaron un PLC por otro de otra marca y entonces nuestro software crashea. Y entonces ahí los investigadores van a decir, ¿por qué crashó esto? No debería haber crashado. Y empieza la investigación, descubren el dispositivo, todo el plan se cae. Y después otra cosa muy complicada es mantener acceso. ¿Cómo hacemos para mantener acceso? Y no solo mantener acceso, sino poder cada tanto comunicarme
con mi herramienta para poder saber el estado de la herramienta, cómo va, qué tanto va avanzando y demás. Entonces yo creo que lo que hace a una operación cara y lo que hace a la diferencia de la simetría está en esto, en targeting, encontrar a quién tenemos que atacar específicamente, no a todo el mundo, sino apuntar específicamente a quienes tenemos que atacar. La SEA en este caso, específicamente ciertos investigadores que sabíamos que tenían acceso y demás. Y ahí ya juegan un montón de cosas. No es solo cyber, sino pasa por inteligencia humana también. Mantenimiento del software y después toda esa información que vamos obteniendo, no específicamente en Stacknet, sino en otro tipo de ataques, mantenemos esa información y tenemos que entenderla. Y a veces la información es muy grande. Especialmente cuando estamos haciendo otro tipo de ataques como, qué sé yo, man in the middle o snifeando redes ajenas. Hay que empezar a entender toda esa información y es mucha información. Y requiere de mucho análisis. Y mucho de lo caro de esto es tener la gente adecuada para hacer ese análisis. Con lo cual, si vamos a hablar de análisis, nada mejor que hablar de Wikileaks, ¿no? Wikileaks yo, sinceramente, personalmente, la considero como una suerte de ciberarma. ¿Por qué? Porque es un sistema que está distribuido, es muy difícil de tirarlo. Una vez en algún momento, creo que en California, hubo un juez que dijo vamos a prohibir el dominio wikileaks.org y qué sé yo. Y entonces, automáticamente se replicó, como es abierto, se replicó por todos lados. Ya está, es imposible de frenarlo, como todo lo que está en Internet. Se replica por todos lados, es imposible de frenarlo. Si no, miren Pirate Bay. El dominio está perdido. Intentaron hacer de todo, pero si uno ahora busca Pirate Bay, encuentra millones de mirrors. Pirate Proxy, Pirate Bounce, hay millones de mirrors por todos lados. Y es imposible de frenarlo. Imposible. Y si no, salen clones similares. Yo no sé ninguno, ¿verdad? Porque yo no pirateo, pero hay un montón de clones por ahí. Y tiene impacto, no solo local, sino global. Y lo interesante de Wikileaks es esto, que está atacando las ideas. Esto es parte del manifiesto que escribió Assange cuando recién creó Wikileaks, que ni siquiera era conocido, y él tenía la idea de que todo gobierno o tiranía estaba basada en una conspiración. Esta conspiración está basada en secretos. Entonces lo que vamos a hacer es atacar estos secretos. Y esta creo que quizás es la genialidad más grande de Wikileaks, es atacar los secretos. Pero lo más interesante de Wikileaks no es simplemente que son un repositorio de documentos robados, sino la parte de wiki más que de leaks. La parte de wiki nos permite analizar esa información. Ellos lo que hicieron es tomar esa información, indexarla de forma correcta, permitir que cualquier ciudadano pueda accederla y también buscar información dentro de eso. Entonces le abrieron las puertas a la población en general y también, por sobre todo, a periodistas. Entonces, cada nuevo leak, el periodista podía tener ese acceso a información y la gente en general, y entonces eso permitía que la gente se entere de esa información. Porque se han subido cosas, se han hecho torrent de información liqueada, se han hecho pastebin de información liqueada, y la verdad que en definitiva poca gente terminaba teniendo acceso. Pero en el caso de Wikileaks, este tema del análisis abría las puertas y hacía que esta ciberarma sea muchísimo más efectiva. Pero uno se pregunta, ¿no? ¿Y estos leaks de dónde salen? Porque ahora no nos ven y este cómic es un poco, marca esta idea de estaba revisando el sillón y encontré llaves, una moneda, 3 caramelos viejos y los mails de Hillary Clinton. Porque parece que los leaks aparecen de la nada. Y entonces entendemos que Wikileaks es simplemente un repositorio, de que la información le llega mágicamente por obra de un buen ciudadano. Pero la verdad es que no. Y la verdad que el punto es que este año la batalla en el ciberespacio la ganó Rusia. ¿Por qué? Porque todos los últimos 3 hackeos de mails, los responsables fueron los rusos. Y déjenme que les cuente, hubo 3, fue como la tormenta perfecta. Se dieron todas las condiciones posibles para que puedan llevar a cabo esto. Esta es una operación que viene de años. Eso es lo primero que hay que entender. No existe el hackeo de un día o 2 días. Eso no existe. Eso lo dejamos para la parte privada. Cuando me hacen un penetration test me dicen, bueno, tenés estas 2 semanas para atacarme. Cuando las operaciones que pasan en Internet no pasan en 2 días. Son años.
Son años de acceder, son años de encontrar el momento perfecto para atacar y después mantenerse ahí durante mucho tiempo. Eso es lo primero que hay que entender. Esta información ya la tenían de hace mucho tiempo, ya tenían acceso, no sabemos cuándo, porque tampoco se puede cuantificar, cuándo me hackearon. Y quizás tengo un log por ahí, pero ¿puedo confiar en ese log si ya me comprometiste una máquina? Yo no confiaría. Pero lo que pasó, estos 3 hackeos significativos, la DNC, la DNC es el Comité Demócrata Nacional de Estados Unidos. La otra es los mails de Hillary Clinton privados y los mails de Podestá, que era su director de campaña. Todos ocurrieron y se liquearon en un momento exactamente preciso. Y esto es un concepto ruso que se llama kompromat, que significa material comprometido. Que eso lo vienen haciendo desde millones de años, pues no solo lo vienen haciendo Rusia, lo vienen haciendo todos. Pero ellos, por ejemplo, lo hicieron allá en el 2009, había un diplomático británico en Rusia y este diplomático de repente se liqueó un video donde estaba con unas señoritas en un burdel y por esa razón lo terminaron echando de su puesto. También pasó con un diplomático americano que pasó lo mismo. Se grabó un audio de él diciendo cosas en contra de la Unión Europea y esta persona estaba muy metida dentro del conflicto ucraniano y nada, de nuevo lo echaron. Y ellos hicieron exactamente lo mismo en este caso específico, solo que se generó esta tormenta perfecta. ¿Qué hicieron? 3 días antes de que se reuniera el Partido Demócrata, liquearon los liquearon los mails de la DNC. Y en esa información había un montón de información. Si uno se ponía a buscar, encontraba que el Comité Demócrata, que es un comité de partido que tenía que ser imparcial para todos los distintos candidatos del partido, tiraba más para el lado de Hillary y no quería que Sanders, que era el otro candidato, pueda llegar a la presidencia. Perdón, a ser el candidato principal del Partido Demócrata. Y lo mismo, Podestá lo hackearon pocos días antes de la elección con Donald Trump y también los mails de Hillary, que por momentos los mails de Hillary tenían información clasificada. Ella usaba su mail personal para manejar información clasificada. Y por un momento estuvo muy cerca de ir a juicio por tener esos mails manejar información clasificada de forma privada, que en Estados Unidos es un problema legal ese. Ahora, entonces, esto pasó en el momento adecuado y claramente tuvo repercusiones. Obviamente sería tonto decir que Rusia fue responsable del resultado de las elecciones. Se dieron un montón de condiciones. También se dio una de las elecciones más alocadas que jamás hemos visto. Quizás en Argentina vemos ese tipo de cosas, pero me imagino que ustedes no están tan acostumbrados a ver esas locuras. Se dio eso y lo que hicieron fue entender un concepto muy importante, que en este momento la agenda de los temas que se trata no solo pasa por los medios, el famoso concepto de agenda setting, sino que también pasa por las redes sociales. Y entonces entendieron que tenían que atacar ahí, para empezar a no influenciar a las personas, pero por lo menos decirles de qué hablar. Y si estamos hablando y le decimos que el FBI le va a hacer un juicio a Hillary Clinton, entonces, bueno, ¿qué vamos a votar? ¿A una criminal o no? Finalmente fue absuelta, pero en definitiva, eso fue lo que entendieron. Más allá de eso, nos enteramos de cosas hermosas. Por ejemplo, que en uno de los mails había una receta sobre cómo hacer un risotto. Esas son las cosas que pasan en los leaks. Otras cosas hermosas, que chupar una dona públicamente aparentemente es una ofensa, así que no lo hagan en los aeropuertos. Porque hay un mail que dice que esta chica, Ariana Grande, apareció en un video chupando una dona, quién sabe qué video era, y por culpa de eso no le permitieron cantar en una gala de presidencial que hubo. Otra de las cosas es que Hillary tampoco sabe manejar un fax. Va a ser la casi futura presidenta, pero aparentemente tiene muchos problemas para manejar un fax. Aparentemente el fax que ella intentaba usar levantaba el teléfono, marcaba, no funcionaba, volvía a cortar. Toda una serie de emails hablando solamente sobre este tema. Aparentemente el fax parecería que es algo como esto.
Este es el mejor de todos los mails, a mi gusto. De lo que estuve buscando, dije, bueno, voy a buscar mails curiosos que hayan encontrado. Esto, en un momento la DNC, hay un artículo de BuzzFeed diciendo que la seguridad del Partido Demócrata es muy mala. Y se escriben una serie de mails diciendo, no, mirá lo que escriben acá, no entienden nada, qué sé yo. Una semana después se los habían hackeado. Y esto me parece que a mí personalmente me puso muy contento saber que los políticos también son personas como nosotros y les llega todo tipo de spam, como el típico viaje gratis a Jamaica, ofertar fotos desnudas y demás, específicamente fotos de Jessica Alba que a todo el mundo le habían llegado, y obviamente, que no puede faltar, la oferta de Viagra, como nos ha llegado a todos. Eso hace que los políticos sean como, los hace más personas, ¿no? Eso quizás es la única parte positiva de los leaks de mails. Pero en fin, después el director de la NSA salió a decir esto. No hay duda, esto fue un hecho hecho por los rusos, un ataque entre nación a nación, y vamos a tener que responderle. ¿Cómo? Nada, no sabemos. Quizás va a pasar a través de Internet, quizás no. De nuevo, si va a pasar, no va a pasar mañana. Recordemos esto, que los ataques en Internet llevan mucho tiempo y hay que encontrar el momento adecuado. No serviría sino hacerlo en este momento. Aparte, sería demasiado obvio y ya llevaría a otra cosa. Y bueno, nada, los artículos y demás empezaron a decir que responsabilizaban específicamente a Rusia y que iban a responder. Una cosa más importante, y ya empezando como a focalizarnos en cosas específicas, está bien, ya sabemos que si a un candidato presidencial los pueden hackear, también nos pueden hackear a nosotros. Pero el problema se empieza a complicar cada vez más cuando empezamos a ahondar en el tema. Y este es un tema muy importante, es la cadena de suministros, ¿verdad? Más allá de tener nuestra red segura o no, cada vez que metemos un dispositivo en nuestra red, estamos metiendo software ajeno. Cada vez que metemos un nuevo producto, estamos agregando el software ajeno. Y a veces confiamos en la idea de que quien nos provee el software ya nos provee un software seguro. Y la verdad es que eso no pasa por eso. Básicamente, cuando nosotros compramos un producto o un software, un poco esta tostadora, pero a nivel más empresarial, estamos comprando una caja negra llena de secretos que no conocemos. Especialmente si el producto viene de otro país, que no sabemos cuáles son las intenciones finales. Por alguna razón, Huawei está prohibido a nivel gubernamental en Estados Unidos. Los routers de Huawei y demás no se pueden usar dentro de redes militares y demás. Habrá una razón para que eso ocurra. Y esto tiene su historia. A nivel de los años ha habido varios casos, y uno de los casos quizás más significativos es este proyecto Gunman. Y me queda un poco tiempo, así que lo voy a intentar hacer lo más corto posible, que es básicamente en la Guerra Fría descubrieron que en una de las embajadas de Estados Unidos había unas máquinas de escribir electrónicas que alguien les había dicho, en realidad ni siquiera sabían que eran las máquinas electrónicas, dijeron que algún dispositivo dentro de la embajada estaba vagueado, tenía algo que permitía escuchar. Entonces tuvieron que agarrar 10 toneladas de equipos de todo tipo, impresoras, máquinas de escribir y demás, llevarlas a un laboratorio dentro de Estados Unidos. Imagínense que está la embajada en Rusia, así que tuvieron que hacer malabares para que primero los rusos no se den cuenta de lo que estaban haciendo. Porque si se dan cuenta, entonces pierden la ventaja. Y después tuvieron que agarrar esa máquina, desarmarla completamente y sacarle fotos, escanearla con rayos X para intentar descubrir qué corno tenía la máquina. Al final se dieron cuenta que la máquina de escribir tenía una pequeña bobina cerca del power que tenía una suerte de no me sale la palabra en español. Magnómetro. ¿Qué es magnómetro? Está bien. Que permitía transformar la fuerza de las teclas de la máquina en una distorsión magnética, y esa información se mandaba a una central rusa, todo esto por radio, una locura, y eso permitía saber que estaban tipeando. Imagínense lo complejo de todo esto, les llevó mucho tiempo descubrirlo. Y a partir de ahí lo que hicieron fue empezaron a crear una metodología para empezar a entender
cada uno de los dispositivos que ponían en zonas sensibles tenían que empezar a entender la cadena de suministro. Y la cadena de suministro no es solamente quién lo hizo, sino cuando lo llevaban desde Estados Unidos o desde donde sea hasta Rusia, no tenía que pararlo nadie en el camino. Y déjenme que les cuente un canto local. Yo estuve trabajando mucho con el tema del voto electrónico. Yo sé que acá en España se trató el tema. Y me parece, la verdad, muy interesante esto. En Argentina, para las elecciones de jefe de gobierno, que sería una suerte de intendente de la ciudad más importante, como decir Madrid, o más grande, no más importante, se empezó a utilizar esto que se llama voto electrónico. En nuestro caso lo llamaban boleta única electrónica. Era una boleta que tenía un chip RFID. Ya de por sí, cuando te dicen chip RFID, uno dice, no. ¿Por qué? Porque el chip RFID se puede leer a distancia. Entonces ya el secreto de voto empieza a ser un poco más vulnerado. Pero dejemos eso ahí. Pusieron esta boleta electrónica. El primer punto fue usar una empresa privada para esto. Lo hicieron todo muy a las apuradas. La empresa privada no permitía ver el software. Era un software completamente privativo. Usaba un hardware que tampoco tuvimos jamás idea. Pero por alguna razón, un buen samaritano, que no sabemos quién es, pero quien sea, le agradezco desde acá, puso parte del código en Internet, porque estaba escrito en Python. Este código en Python lo pusieron en Internet y lo empezamos a analizar con un grupo de amigos. Y uno de ellos, este grupo de amigos, un chico que se llama Alfredo Ortega, descubrió una cosa muy peculiar. Estos chips, como les contaba antes, uno votaba enfrente de esta máquina que ven ahí, elegía su candidato y después metía esa boleta que la doblaba al medio, la metía en una urna y al final de la elección, quien estaba a cargo de esa mesa, de esa urna, contabilizaba usando la misma máquina. Agarraba el chip, pasaba la máquina con el chip, pim, 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 un voto, este candidato, este voto, este candidato. Cuestión que la máquina no parseaba muy bien el tema del chip. Y si uno modificaba el chip con su propio celular, lo que le permitía era votar muchas veces al mismo candidato. O a muchos candidatos. Porque entraba en un loop y si uno metía muchas veces el mismo string que usaba para votar en el candidato, votaba a quien quería. En la medida que entre en el chip, uno podía votar muchas veces a la misma persona. Esto pasó una semana antes de las elecciones. Nosotros advertimos a políticos, a empresas, advertimos a los medios y nadie jamás nos dio bolilla y así se votó en Buenos Aires. Ahora lo quisieron pasar este año a nivel nacional. Por suerte, un grupo de gente de la que soy parte, fuimos, hablamos en el Senado, hablamos en la Cámara de Diputados y por suerte se pudo frenar, por lo menos temporalmente. Pero no sabemos qué va a pasar. Y esto es un mensaje que quizás no está muy relacionado con la charla, pero en realidad sí, porque esta cadena de suministros viene de alguien que no sabemos quién, es que lo más recomendable es pasar a papel y lápiz porque es algo que todos podemos auditar, si tengamos conocimiento o no tengamos conocimiento técnico. Bueno, saco este paréntesis de lado. Esto es hermoso. Cosas que pasan en Twitter, solamente en Twitter, la persona dice, ya sé la forma de arreglar el problema del voto electrónico, pongamos un IDS. Y esto pasa en Twitter como pasa en empresas, ya sé cómo arreglar la seguridad de mi empresa. Pongamos un IDS o un firewall, que se ve algo así. Y esta fue nuestra cara cuando dijeron, bueno, pongamos un IDS, está bien, vamos a ponerlo. Y el tema es este. Queremos solucionar todo con productos externos, con firewall, con IDS, con IPS, y la verdad es que el concepto de seguridad perimetral está muerto. Está muerto. Entonces, tenemos que dejar de pensar que nos van a atacar desde Internet, porque nos van a atacar de Internet. Eso es claro, pero van a acceder igual. Díganme si alguien conoce, y puede levantar la mano, que alguna vez un antivirus haya parado un 0D. Yo la guardo la mano, porque jamás ha ocurrido. O un IDS haya parado un 0D. Jamás ocurrió. Después investigadores hayan encontrado un ataque previo porque falló, puede ser. Pero que el IDS haya frenado un ataque en tiempo real, jamás ha pasado. Con lo cual, ojo, no estoy diciendo que los productos sean malos, pero no nos protegen del todo. Y entonces tenemos que frenar y dejar de contar en eso. Dejemos de poner toda nuestra esperanza en un producto externo, porque la seguridad perimetral está muerta. Y hay que empezar a pensar la red como si la persona ya estuviera dentro. El enemigo ya está dentro de nuestra red. Y entonces, ¿cómo nos defendemos? El primer concepto para defenderse es que hay que entender nuestra red. Porque quien controla la red es el dueño de nuestra red. ¿Somos nosotros o nuestro equipo de IT? Bien. Si es el atacante, estamos en un problema grave.
Y lo que pasa es que, para entender una red, hay que empezar a entender la seguridad ofensiva más que la defensiva. La seguridad defensiva está ahí. Pero el problema con la seguridad defensiva es que muchas veces, como las redes son muy complejas, tendemos a compartimentalizar. Tendemos a hacer pequeñas redes que podemos entender y hacerlas lo más simple posible. Que hacer simple siempre es bueno. Pero hay que entender la totalidad. Porque el diablo siempre está en los detalles. Y entonces, al entender la totalidad de nuestra red, la comprendemos completamente. Entonces tenemos que, y el atacante siempre, cuando intenta acceder a algo, comprende la complejidad de todo. Porque es la única forma de entrar. Salvo que sea vulnerable a Mirai y ya no podemos ni siquiera hablar. Porque si te entran con admin, ya está, no hablemos más. Yo me voy a casa y me dedico a otra cosa. Pero entonces hay que empezar a pensar, porque si algo que últimamente ha ocurrido y ha beneficiado a la parte de defensa fue lo que hicieron muchos vendors, como Microsoft, la gente de Linux y demás, es, en vez de apuntar a arreglar todos los errores de seguridad, que es imposible, porque a medida que el software va avanzando va a haber nuevos errores de seguridad y todos somos humanos y es imposible frenarlos, empezaron a apuntar a hacer el exploit más caro. ¿Y cómo hacemos un exploit más caro? Es empezando a complicarles los métodos de explotación. Y ahí surgieron un montón de técnicas como ALSR, DEP y millones de técnicas más que la verdad que hicieron mucho más complicado. Permitieron que la parte de exploit sea inclusive más difícil para la gente nueva. La gente nueva ahora tiene que aprender un montón de cosas para empezar a explotar algo. Y entonces, a nivel nuestro, tendríamos que nosotros empezar a pensar cómo hacemos en nuestra red para hacerle más caro el ataque a un atacante. Lo que hay que dejar de pensar es en los exploits. Dejemos de pensar en un exploit. Porque para eso tenemos OSIS que no nos funcionan. Así que ya sabemos que eso no lo podemos solucionar. Eventualmente nos van a entrar. Entonces apuntemos a, como hablé antes, ¿qué era lo más caro para un atacante? El tema de mantenerse dentro de mi red, el tema de targeting y demás. Entonces hay que empezar a probar eso. Hay que empezar a agarrar nuestras redes y empezar a buscar persistencia. Hay algo persistente dentro de mis máquinas que se está comunicando asincrónicamente, porque ya el concepto de sincrónico es antiguo. El tema de una conexión, un famoso connect back. Exploto algo y hay una conexión TCP que viene para atrás, ya no existe más, ya está solucionado hace millones de años. Y el tema es exfiltración. Si entró a mi red es por algo. En algún momento esa información la va a tener que sacar de alguna forma. ¿Podemos detectar cómo saca esa información? Hay muchas empresas que ya están pensando en esto. Por ejemplo, nosotros trabajamos para financieras y otras empresas más y tenemos un servicio específicamente para esto, que llamamos simulación de adversario. Pero esto, si lo digo como un servicio, pero lo puede hacer cada uno en sus redes y demás. Simplemente empezar a pensarlo, utilizar herramientas, algunas hay comerciales, pero también hay herramientas gratis. Y la idea es ni siquiera hacer un pentest para entrar a la red. Dame 3 servidores en 3 redes distintas y yo te meto un implante, que es lo que hacemos nosotros. Y entonces, con ese implante nos vamos moviendo lateralmente y vamos exfiltrando información de a poco. Y lo que hacemos es un ejercicio coordinado. Nosotros y la gente, la persona que está a cargo. Y entonces empezamos siendo muy silenciosos. Vamos sacando información muy de a poco. Y usamos distintos protocolos. ICMP, DNS, web, todas cosas que están usando actualmente. Si uno mira Duku y otros worms más así a nivel gubernamentales, utilizan eso, utilizan protocolos atípicos porque ya la típica conexión TCP ya no está más. Y puede ser protocolos completamente asincrónicos. Por ejemplo, mandar un PDF que adentro tenga una imagen y que la imagen esteganométrica, bueno, esa, más o menos, ¿no? Sí, estoy bloqueado. Tenga información la que yo me quiero comunicarle a mi implante o la información que quiero extraer yo. Y suena ridículo, pero es algo que está hecho y está implementado. Y entonces hay que empezar a testear esas cosas. ¿Puedo detectar ese PDF yo? ¿O veo que hay algo atípico en ese PDF? Y lo que vamos haciendo es de a poco generar más ruido para ver si el equipo de respuesta se da cuenta o no se da cuenta de lo que está pasando. Al principio son unos megas que damos por día, hasta sacar, 300 megas. Pero después empezamos a tirar más fuerte y hacer más ruido, y empezar a movernos más vistosamente. Y ver hasta qué punto, si es que hay un punto, generalmente no hay un punto, nos detectan. Y ese es un gran ejercicio, porque en base a eso hay que empezar a pensar, bueno, ¿y ahora cómo frenamos esto?
No con un IDS, claramente, porque el IDS ni se entera. Y el punto es esto, apuntar a donde más le dolería al atacante. Obviamente tenemos que reducir nuestra superficie al máximo y también empezar a colaborar entre nosotros, como comunidad, entre las distintas empresas. Y otra cosa que es para mí esencial es poder manejar tu propia información. No darle toda nuestra información a un producto externo, sino, está bien, el producto externo lo va a hacer. Nosotros no vamos a poder reemplazar todas las firmas que tiene un IDS. Eso es claro. Pero pidamos a IDS o tengamos nuestro propio dispositivo que nos permita también a nosotros recolectar esa información y poder analizarla previamente. Si podemos, crear nuestras propias herramientas. Porque el factor de seguridad tiene que pasar también por lo humano. Tenemos que tener gente que sea capaz de poder analizar esa información para poder detectar el ataque. Bueno, y eso es básicamente mi conclusión. No sé si tienen alguna pregunta. Ya me pasé, pero recontra con el tiempo. Hace como 3 horas que está ping, 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 titilando el timer. Bueno, si no hay preguntas, entonces le agradezco haber estado acá y voy a estar dando vueltas por ahí si alguno me quiere agarrar y preguntarme algo. Aquí estaré. Muchas gracias.